Ok, listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muy bien, nos podemos sentar. Y bueno, el día de hoy nos toca ya otros documentos. Entonces, vamos a empezar con el esquema que a mí me tocó compartir con ustedes de los tres tipos de documentos. ¿Recuerdan? Teníamos las constituciones dogmáticas, que es en las que nos hemos centrado. Primero porque son muchísimo más extensas y al ser muchísimo más extensas traen más contenido doctrinal y también pastoral. Se decía mucho, y acuérdense que una de las cosas importantes de esta formación no es simplemente decir, ay, pues en la milicia yo recuerdo que algún día vi el Concilio Vaticano II, no te vaya a pasar como a mí, que de pronto, ahora que estoy con los chicos en la prepa, de pronto entro a los salones y me doy cuenta que está todo el pintarrón lleno de integrales. La semana pasada eran derivadas y esta semana integrales, pero así todo el pintarrón lleno de procedimientos. Y yo me los quedo mirando los procedimientos y digo, yo me acuerdo que algún día yo vi eso. Y yo me acuerdo que yo era re buena, o sea, era así de las que media hora después alzaba la mirada y ya era la primera que había terminado el súper procedimiento de frente y vuelta y así, ¿no? De tus áreas debajo de la curva, que le dabas la revolución para encontrar cuánto boteo del tinaco, de la NASA, del, no sé, si pone su planeta en Marte, ¿no? Y así nos ponían los... Yo decía, yo me acuerdo, pero si me pusieras ahorita a resolverlo, ni con la calculadora científica Texas Science 45900 la podría resolver. No me acuerdo de nada. Entonces, yo no quiero que te pase así a ti cuando te digan el Concilio Vaticano II, venga, y que lo primero que digas, y te mato, te tiro por el puente de López Mateos, es que ahí cambiaron la misa de latín al español. ¿Por qué no respondemos eso? A ver. Lo hemos visto cada sesión, porque yo las veces que no he estado me he visto el replay. Porque no solo fue eso, porque abarca muchísimo más y porque además esa expresión es errónea. Porque el idioma oficial de la Iglesia Católica sigue siendo el latín y seguirá siendo latín seculorum, seculorum, ¿no? Siempre será en latín, ¿sale? Entonces, sí es muy importante eso. Les voy a preguntar, constituciones. A ver, Zaira, resúmeme en 3 ideas la Sacrosantum Concilium. Puede ser acercamiento a los fieles. ¿De qué? De la liturgia. Ok, el acercamiento a los fieles de la liturgia. Segunda idea. Como retomar la liturgia primitiva. Muy bien, volver a las fuentes, a las raíces de la liturgia. Y tercera idea. Vernos como comunidad. Muy bien, vernos como comunidad. Ok, ¿alguien agregaría algo más en la charla de Sacrosantum Concilium? Estábamos de retiro algunas, haciendo malabares con la señal, pero bueno, aquí se quedaron otras bastantes. No sé si era la palabra, pero como la adecuación a la cultura, como según el contexto, a llevar la liturgia, adecuarla. Claro, como resaltar, ir a la esencia, ¿no? De que la liturgia lo importante es que el pueblo participe de la acción santificadora de Dios a través de la liturgia, ¿no? Recordemos que lo dijo Zaira en su charla, la liturgia no es humana, es divina, entonces es algo dado, es algo otorgado a la iglesia y que no podemos actuar como a título personal con ella, sino todo lo contrario, con veneración. Entonces, por eso reconocemos la acción del Espíritu Santo en la liturgia, en las formas litúrgicas que han surgido a lo largo de la historia y las queremos, las apreciamos y las queremos preservar como patrimonio, ¿no? Como patrimonio de cómo Dios se mete en esa cultura. Pero también saber que la esencia de la acción de Dios santificadora a través de la liturgia
pues es precisamente la participación tuya en el misterio pascual. Entonces, pues, lo que te lleve sin degradar los contenidos para que la persona entienda. Y en algunos casos, la mayoría ha sido, pues, el idioma vernáculo, ¿no? Muy bien. Sofi, la Lumen Gentium, 3 puntos principales. Que todos están llamados a la santidad, Muy bien. la infalibilidad del Papa, como la sucesión apostólica. La infalibilidad del Papa como sucesión apostólica. No. A ver. Bueno, como resalta la figura del sumo pontífice y de los obispos. Ok, la Lumen Gentium resalta la figura del sumo pontífice y de los obispos. Como argumentando esto de la sucesión apostólica desde el tema de Pedro. Y que la salvación no está solamente dentro de la iglesia, o sea que las almas se pueden acercar a Dios a través de la verdad y el bien. Eso. Sí, el Lumen Gentium es la joya de la corona más preciosa del Concilio Vaticano II, ¿no? Es la que expresa la identidad de la iglesia, ¿no? Es como la reflexión de cómo la iglesia va tomando conciencia de sí misma y se va explicando de nuevo. No se redefine, ojo, no se redefine, se vuelve a explicar la iglesia, pero ya en los tiempos modernos. Y entonces, por supuesto que tiene sentido todos sus capítulos sobre la jerarquía de la iglesia, la misión de los laicos, sobre todo, y súper importante, si hay una joya de la corona, sería pues la llamada universal a la santidad, ¿no? No solamente los sacerdotes, los obispos, los religiosos, sino también el laico de aquí, ¿va? Entonces, luego, la de Iber Buntere, 3 ideas, por favor. En Cristo está la manifestación en plenitud de Dios. La interpretación de la Sagrada Escritura no está por encima de la palabra de Dios en sí. A ver, de nuevo, ¿qué? La segunda. Que la interpretación de la palabra de Dios no está por encima de, sino al servicio. Muy bien. Y que entre las manifestaciones de Dios está su creación, la tradición escrita y la tradición oral. Perfecto. Muy bien. Y que bueno, también el concilio en la de Verbum habla de las presencias de Cristo, ¿no? En el mundo. Entonces, así como la presencia de Cristo está en la Eucaristía sacramentalmente y tiene una acción eficaz, real en nosotros, pero también está en su palabra, también está en la comunidad, ¿no? Cuando 2 o más se unen orando, ahí está el Señor. O sea, es tan real como en la Eucaristía, solo que la Eucaristía tiene un plus, que es un sacramento con una gracia santificante precisa y eficaz, ¿no? Y está en el pobre, preferencialmente y no exclusivamente, dice la de Iber. Y finalmente, Mari Carmen, ¿dónde andas? 3 puntos de la Gaudium et Spes. Pues. ¿Qué es qué? ¿Gozo y qué? Gozo y esperanza. Muy bien, gozo y esperanza. Habla o sea, que la iglesia se concibe parte del mundo y la va a acompañar, no solamente a los católicos. Perfecto. Regresa a explicar los fundamentos a nivel pastoral sobre la dignidad del hombre y su misión que tiene sobre el mundo, y lo aplica a 4 problemáticas urgentes que espera la iglesia, que sería sobre el matrimonio, sobre la política, la economía y las guerras. Que todo esto que se repiense para que sea el servicio del hombre. Muy bien, entonces si la Lumen Gentium es el recobrar identidad, ¿no? No que se redefina, no que se perdió, sino recobrarla la que siempre he tenido, porque si la tuvo, la tiene y la tendrá, ¿no? Y es la misma, porque Dios es eterno. Entonces, no se redefine, solo la Lumen Gentium te vuelve a explicar quién es la iglesia en el mundo y quién debe ser, quién está llamada a ser. Recuerda que tú también te defines así, que tú eres iglesia, yo soy lo que soy y me acepto y me amo. Pero también reconozco que Dios, aunque me acepta como es, me sueña diferente, ¿no? Me llama, yo también soy mi vocación, yo también soy mi llamado, lo que estoy para alcanzar. Entonces, si la Lumen Gentium es la identidad, la Gaudium et Spes es la vocación, es la llamada, la misión de la iglesia. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver para decretos y declaraciones. Esta diapositiva ya la tienen, yo se las pasé en la primera sesión de este semestre, ¿se acuerdan? Está en la otra presentación que dice introducción al concilio.
Es tal cual, solo que le cambié colores, pues, porque usé otra plantilla. Pero son esas, ¿no? Del ecumenismo, de las iglesias orientales, comunicación social, etcétera, etcétera, y 3 declaraciones. Entonces, en total son 16 documentos, ¿vale? Cada una tiene una jerarquía diferente, pero todos son magisterio de la iglesia. Todos son, pues sí, como la voz de Dios a través de la iglesia. Entonces, esto ya lo tienen en un PDF que se les pasó. Y para estudiarlo en 50 minutos, que es lo que me he propuesto, que yo sé que no lo voy a lograr, pero bueno, vamos a verlo. Yo he escogido 4 temas ejes transversales. O sea, no vamos a ver cada una, porque si se dan cuenta, están, pues, surtiditas, ¿no? Están surtiditas, pero lo que sí me di la tarea es agruparlas por temas. Entonces vamos a ver como temáticamente 4 cosas que aborda el concilio, que se podría ver cada una, sí, por supuesto, porque cada una tiene, hay algunas muy cortitas, ¿no? Pero pues realmente sí podemos, ¿no? Hacer ese resumen. Yo sí te invito a que alguna que te haya llamado la atención, pues que tú en el momento en que necesites alguna aclaración, la leas. Son documentos que están muy entendibles, ¿no? Lo que quieren es informar, formar e inspirar, reglamentar también, que es lo que vimos, pero no son términos así teológicos, así muy acá, ¿sale? Y definitivamente, pues las 4 constituciones es así, por favor, ponlas, dile a tu guía que te las agende en tu plan 2022 que va empezando de lectura. Entonces, una de cal, una de arena, un chile y un pozole, ¿no? O sea, de que una del Padre Morales y otro de un santo así bien padre thriller, que te lo leíste en 3 noches, que no podías parar, y luego otra pesadísima, ¿no? Así de que una constitución dogmática para que, y que hagas fichas y todo, ¿no? Y que no te duermas ahí de que, uy, es que voy a la página 3. No, o sea, córrele mamacita, porque aquí siéntate a leer. Muy bien, entonces, primer tema eje o tema transversal, la unidad, ¿sí? La unidad ha sido algo importante y se deriva de lo que ya hemos hablado, ¿no? Por eso te digo, yo no quiero que tú llegues a la siguiente generación, ¿no? Y que digas, Concilio Vaticano II, y te pregunte, a ver, Silvia, ¿qué tal? Y entonces, no, pues yo la verdad es que sé que lo vi, pero hasta ahí no llego a más. No, que tú también hagas ejercicios, pues también de que tú lo puedas explicar, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver 4 documentos que son estos, ¿no? La Unitatis Reintegratio, la Orientalum Ecclesiorum, la Nostra Aetate y la Dignitatis Humanae. Yo les he visto una cuestión fundamental de unidad, un tema central en las 4, y es precisamente eso, ¿no? Cuando rezamos el credo, tú y yo decimos, la iglesia es una. Y luego, santa, apostólica, ¿no? Pero es una. Entonces, el concilio exhorta, motiva y recuerda a la humanidad, a los padres conciliares, a los obispos, a toda la iglesia, a los cristianos y no cristianos, que estamos todos llamados a la restauración de la unidad. O sea, somos conscientes que está dañada. Somos conscientes, no podemos decir, ay, claro, es que ahorita todos nos abrazamos y cantamos Kumbaya, ¿no? Sabemos que está dañada. Sabemos que en muchos momentos de la historia se ha casi hecho añicos esta unidad, pero no por ello quiere decir que Dios no es fiel. Y Dios sigue pidiendo lo que pedía desde el día 1, que eligió a Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre él. Entonces, Karina, ¿me ayudas a leer con voz fuerte, por favor, esa cita? La restauración de la unidad. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Jesucristo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Yo me estuve fijando en las votaciones, no lo quise poner porque se me hacía como ya ir a
a detalles que son irrelevantes, pero me llamaba la atención que casi en todos los documentos de la unidad de los cristianos siempre eran como los mismos 60 de los 1200 padres conciliares, siempre eran los mismos 60 que votaban en contra. Y de ahí, pues, las divisiones, ¿no? Las diferencias que ahora existen, pero ver que es muy poquito, o sea, que es algo como muy, muy leve. La mayoría de la iglesia, en unión con su pastor, dice, vamos adelante. Perito. ¿Los padres conciliares te refieres a los obispos? Me refiero a todos los obispos que atendieron que llegaron. Y también podemos decir que padres conciliares, los consejeros teológicos con voto, o sea, todos los que tuvieron voto son padres conciliares, porque algunos sí fueron por su señalamiento en el mundo eclesial, aunque no eran obispos de una diócesis, se les invitó como consejeros, como voceros, como pues, diferentes cargos, y con voto. Algunos no, algunos de oyentes nomás, pero algunos sí estaban con voto y no eran obispos. ¿Y ahí también entran los cardenales? Ah, sí, ellos de default, excepto los eméritos, o sea, los que ya están, pues a partir, creo que de los 78 ya no les piden ni ir al cónclave ni nada. Si él está entero, pues va. Pero si él decide no ir, es como su decisión. Muy bien, y una nota histórica que ya saben que me encanta y me gusta. Bueno, aquí les pongo un esquema de diversas divisiones, ¿sí? Aquí hay un poquito, pues no las veríamos todas, sería otro curso, que con mucho gusto se los doy, pero desde el inicio, ya tenemos diferentes cismas, diferentes herejías. Desde el inicio, pues la naturaleza humana siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido que lo que yo pienso y lo que a mí se me ocurre, pues eso es, y desgraciadamente, pues en muchas ocasiones prevaleció esa visión muy personal o muy grupal sobre lo que la Iglesia Universal en comunión con el sucesor de Pedro pensaba, ¿no? Y por eso las líneas, cada línea de colores significa una división, pues, importante, ¿no? Entonces tenemos unas divisiones significativas acá, ¿no? Los que empezaron allá a dudar de la divinidad de Jesús, ¿no? Las herejías cristológicas, y luego, pues ya, ¿no? En el 1200, en el 1053 empezó, pero luego se consuma como en el 1250 y algo, la división de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y ese sí fue un cisma, pero casi de mitad por mitad. Ese fue un divorcio, ¿no? Fue algo muy lamentable. De ahí ya vino el protestantismo, que es algo también muy significativo, pero muy local, fue muy europeo y claro que pegó fuerte, pero también se le dio mucha respuesta y ya lo hemos mencionado, pues gracias a ese bache, a esa crisis, hubo un concilio impresionante, maravilloso, que nos dio también muchas oportunidades de reflexionar en las crisis que estaba pasando en la iglesia en ese momento, en el cambio de ese momento, y pues era el concilio de Trento, ¿no? Y entonces ya podríamos decir que por acá podríamos seguir, ¿no? O sea, podríamos seguir como el cristianismo primitivo y podríamos seguir acá dividiendo, pero ya con divisiones como mucho más pequeñas, ¿no? Creo que así, importantes, pues la ortodoxa y la protestante. Sí, verdaderamente así en numéricamente significativo. ¿Y todas estas divisiones actualmente siguen? O sea, no, algunas ya van, ¿no? O sea, por ejemplo, los nestorianos persisten, pero en la iglesia ortodoxa, ya no aquí, pero son realmente comunidades muy chiquitas que quizás es cuestión de esperar y ya, se extinguen solos. Sí, o sea, realmente hay más, esto no es como exhaustivo, simplemente es icónico, ¿sale? Y aquí hay un breve esquema.
Les quería poner este esquema porque en los documentos conciliares sí hay una diferencia. Hay un documento específico para las iglesias orientales, hay un documento específico para los no cristianos y hay un documento específico para hablar de la unidad con los cristianos. Entonces, estamos hablando de realidades diferentes. Lo primero que no podemos hacer es juntar a todo el mundo que no es católico en el mismo costal, ¿vale? Y no por, suena feo, son horribles, pero no es lo mismo, ¿sí? Dependiendo de todas las cosas que nos unen, lo que el concilio dice. Entonces, aquí yo les puse los no cristianos, pues estamos hablando de aquellos que no creen que Jesús sea Dios, o sea, que Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina, que Jesús es el hijo primogénito de Dios, el unigénito de Dios, y que fue Dios en la creación y estuvo allí en el Génesis, ¿no? Y es parte de todo y no tiene principio y no tiene fin, pero también tiene esa naturaleza. Y luego tenemos a los cristianos, que somos muchísimos. Y esta es la primera tarea de la Redintegratio Unitatis, por ejemplo, es esto, ¿no? La unidad de los cristianos, es decir, estamos a nada, tenemos lo más importante que es Jesús, ¿no? Jesucristo, el Salvador, y pues deberíamos hacer un esfuerzo. Entonces, puntos principales del ecumenismo. A este movimiento de unidad le llamamos ecumenismo. Pues algo que menciona mucho y que a mí me hace reflexionar y también me sorprende es la declaración, ¿no? La afirmación de que esta desunión entre los mismos cristianos es un escándalo. ¿No? Cuando en Hechos de los Apóstoles lo que distingue a los cristianos es unidad. Entonces, el hecho de que estemos tan divididos entre los seguidores de Jesucristo, pues es un escándalo para el mundo y es una llamada de atención. Otro punto principal es que la piedra angular es Jesús. Y si ya creemos en Jesús, se puede construir todo, ¿no? Se puede construir lo que sea, porque si Él es el cimiento, nosotros somos las piedras vivas, pues ¿qué más se necesita? Lo otro sería detalles que tenemos que empezar a discutir. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Aquí los que votaban en contra y siempre en contra, una de sus ideas en contra del ecumenismo era, ¿pero por qué? O sea, si tú aceptas el ecumenismo, estás diciendo que la verdadera Iglesia no es la católica. Ellos lo interpretaban así, lo siguen interpretando así, ¿no? Si tú aceptas el ecumenismo, si tú te vas y te das un abrazo con el patriarca de Grecia, si tú vas a un rito con tal pastor, ¿no? Presbiteriano, tú estás diciendo que esa persona está a tu nivel. O sea, ellos como que veían la cuestión protocolaria y veían que todos los mandatarios y todos los jerarcas de todas las iglesias estaban como sentados bajo el mismo nivel. Y ellos decían, no, es que tendría que ser que el de la Iglesia Católica tuviera un trono más grandote, o tuviera un escalón más arriba, o tuviera una corona, una mitra más grande, el bastón más pesado, ¿no? Algo que dijera que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Y pues obviamente, si te pones a pensar, es cierto, la Redintegratio Unitatis no lo duda, ni lo pone en duda, pero lo que dice es eso, más que dar la bienvenida, lo que hace es causar un rechazo. O sea, si yo vengo y digo lo que estoy segurísimo que pienso y lo que estoy segurísimo que es, que Jesucristo, sin merecerlo, escoge a la Iglesia Católica como única iglesia, como su iglesia, y que esta es la verdadera iglesia, pues es que no, cualquier negociación se cierra antes de que empiece. Entonces, solamente por eso, pues se tienen estas sesiones en cuanto a protocolos y en cuanto a cuestión visual y en cuanto a cuestión ritual, pero jamás se ha dicho en ninguno de los documentos, dice, todas las iglesias son iguales. O la verdad de Jesucristo se ha revelado totalmente en todas las iglesias. No,
Siempre todos los documentos y el concilio lo corrobora, lo mismo que han dicho todos los siglos anteriores, la verdadera iglesia de Jesucristo, sin merecerlo, somos nosotros. Y hasta estamos seguros que otros los hubieran hecho mal. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos escogió a nosotros y aquí está, ¿no? Cayéndonos la cara de vergüenza, pidiendo perdón por cada error, pero pues nos ha escogido y aquí está. Y lo que persiste está aquí. Entonces, la iglesia de Cristo, la verdadera, la que fundó, subsiste en la iglesia católica. Y eso pues lo trae también de la Lumen Gentium, ¿no? Es concreta, o sea, la realidad, la iglesia de Jesús es concreta, no es una idea, no es algo abstracto que alcanzar ya cuando sea el apocalipsis real en el cielo. No, es que ya está sucediendo la salvación. Por eso también la Lumen Gentium dice algo muy hermoso, a mí me explotó la cabeza cuando leí esa frase, ¿no? Que la iglesia es el sacramento. Eso es como el octavo sacramento. Y dices, wow, o sea, es el signo eficaz que transfiere la gracia de Dios. Como el agua simboliza la acción del Espíritu Santo y la simboliza y es la acción del Espíritu Santo. Así como el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten en cuerpo y sangre de Cristo y actúan en tu alma para purificarla de todos los pecados. Es eficaz, tiene una acción, que esa acción sube o baja, depende de tu estado de gracia y de tu conciencia y de tu vivencia y apasionamiento de vivir la fe, pero que es eficaz, sí o sí. Sí o sí, o sea, Cristo se está convirtiendo ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre, aunque tú estés distraído, aunque tú a la hora de la consagración te saliste a contestar una llamada, aunque la hermanita tuya está mascando un chicle cuando comulgó, aunque el sacerdote está en pecado mortal grave, ese pan y ese vino son cuerpo verdadero y sangre verdadera de Jesucristo. Y así como eso es un sacramento, los 7 sacramentos, así la iglesia es sacramento de la presencia de Dios en el mundo. Y dices, wow, si entendiera yo eso, me sale humo de la cabeza. O sea, la iglesia, tú, yo, Cristo cabeza, nosotros cuerpo. Somos el sacramento de la presencia, del amor, de la misión de Dios en el mundo. No, pues ya, vale. Cierra todo, renuncia, porque te tienes que dedicar solo a esto, porque es que es muy importante. Te renuncia a tu trabajo, deja la escuela, porque esto es muy importante, realmente es muy importante lo que Cristo nos va a pedir cuentas. Muy importante. Pero es concreta, o sea, no es así como una idea, no, está en el mundo, ¿verdad? Ahorita que nos decías de comunismo, entonces, ¿qué es lo que se hace en los encuentros? Depende quién, porque hay diferentes, por ejemplo, la que pasó el 25 de enero que se conmemora la conversión del apóstol San Pablo, esos 10 días previos del 15 al 25 se dice el decenario por la unidad de los cristianos. Entonces, como que se agarra ese momento para dedicarlo al ecumenismo y se tienen pues congresos, sínodos, depende que organicen y el Papa se ve con diferentes personas para orar por algo en concreto. El año pasado o el anteaño, bueno, ¿se acuerdan que al inicio les comenté que estamos todo el rato de aniversario, ¿no? Porque en el 60 y tanto, 63, 62 del concilio, ¿no? 64, 65, se van aprobando todos estos decretos. Entonces, pues ya cuando pasaron 50 años del concilio, el Papa Benedicto declaró el año de la fe, ¿se acuerdan? Y luego, ahora ya pasaron 10 años del año de la fe, que no lo podemos creer, ya, o sea, así, el año pasado estábamos del año de la fe, el año de la luz, y ahora, pues ya es 10 años más, entonces ya estamos de aniversarios 60, ¿no? 60 aniversario de tal, 60, y los están preparando. Yo vi un video del Papa preparando el aniversario, o ya celebrando, lo que digo, no me acuerdo, pero es la convocatoria de todos los líderes mundiales de las diferentes iglesias, se reúnen, pues si son todos cristianos, pues rezan el Padre Nuestro, o si hay de otras denominaciones, pues se les invita a hacer un momento de silencio y hacer... Simplemente, o sea, charlas como incómodas, no, más bien temas. Exacto, aunque
aunque vamos a ver aquí que un punto muy importante del ecumenismo que se malinterpreta, así como lo que mencioné hace ratito, de que todas son iguales. No, nadie está diciendo que todas son iguales, pero que tenemos que ser más educados y más amables por eso, ¿no? O sea, please. Y la otra cosa que se ha malinterpretado mucho, pues ha sido precisamente, ¿cómo decirlo? Que la sociedad actual, la anterior y la de siempre, rehuye mucho la confrontación. Entonces, que por ecumenismo no queremos decir, por ese acercamiento no queremos decir, pasa por alto las diferencias, mejor céntrate en lo que te une y no en lo que te separa y nunca hables de los temas, sino que sobre todo con los que sí tienen una denominación cristiana, hay puntos que quizás en su momento teológicamente no se pudieron resolver, pero hoy sí. Y es como cualquier disciplina, que la teología es una disciplina. Entonces, así como en la Edad Media tenían unas partituras y no podían resolver cierto ejercicio, y hoy ya lo pueden resolver. Así como en física la fórmula fulana existe, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual al... O sea, es lo mismo desde Pitágoras, ¿no? Mugre Pitágoras, que nos complicó la vida. Pero ya existía, pero bajo los paradigmas de la Edad Media, de Copérnico, de Galileo Galilei, de todos cuatitos, ¿no? Isaac Newton, todos estos, pues había cosas que topaban porque no había como de dónde. Me supongo que hoy la física y la matemática pura han encontrado cosas, ¿no?, que antes no se podían resolver. Y no te estoy hablando que el telescopio, que el microscopio, no, te estoy hablando de razonamiento lógico, ¿no? Me imagino que en algún momento en la historia no hubo números imaginarios mugrosos, ¿no? O los números irreales. Yo me imagino que en algún momento, y cuando se los inventaron, pues empezaron a resolver muchas cosas, ¿cierto? Bueno, para los ingenieros a complicar. Pero si era así, en la teología también. Entonces el concilio dice que no le tengas miedo a la confrontación, sobre todo si eres de las cabezas privilegiadas de tu iglesia, ¿no? De hecho, el Papa Benedicto dice, si ya te has leído, anótale ahí todo lo que tienes que leer, ¿no? Y ponte un plan serio de lectura y de estudio. Los 3 tomos de Jesús de Nazaret, de Ratzinger, esos son de ley. Y se los tienes que leer uno cada mes. O sea, nada de que, 8 meses y yo con mi libro de Jesús de Nazaret, por el bendito favor. Es de teología. Y empiezas por el 2, no empieces por el 1, que se lo escribió al final. 2, 3 y 1, ¿no? El de la infancia hasta el final. Y ese es chiquito. Entonces, pues ahí el mismo Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, como teólogo, cita un montón de rabinos y cita un montón de cristianos. Él, en su persona, cuando era estudiante en la Universidad de Ratisbona, en Alemania, cuando él presenta su tesis, se la censuran, porque era demasiado progresista. O sea, el Papa que ahora se conoce como el inquisidor, el de la cara de antipático, ¿no? El retrógrada, ¿no? Ese, en su momento de estudiante, fue considerado progresista. ¿Por qué? Porque las mentes de ese momento no estaban preparadas para ese pensamiento tan adelantado, porque resolvía problemas teológicos que no se podían haber resuelto, que eran como, ay, no, o sea, no hagas eso, ¿no? No. ¿Por qué? Porque el mundo, como el meme, ¿no? Te hablaremos de esto, pero no estás preparado para esa conversación. Así, tal cual. Y luego, 20 años después, pues consejero del concilio. Y ya el concilio, ¿y tú qué piensas? Eso, mira, lo mismo que yo. ¿Y tú qué piensas? Pues lo mismo que yo. Mira, pues señal que toda la teología está apuntando para esa, no tendencia, sino inclinación e inspiración del Espíritu Santo. Y ahí él cita a un protestante, a un teólogo protestante, escriturista, Bultmann, que se apellida Bultmann.
Y no, cuando él lo citaba, la gente así de que más, ¿no? La más mayorcita, pues, ay, no, como cita Bullman. No, habiendo teólogos, ¿no? Igualito nos pasa. Oye, que a mí me gusta la canción de Que Seas Mi Universo y tal. Habiendo tanto cantante católico y tú cantando canciones cristianas, pues me gusta. Me gusta esa canción. Me gusta y la voy a cantar. No en misa porque no es litúrgica. Pero pues a mí me gusta. Entonces, algo así, pero más serio, ¿no? La canción que la puedes cantar o no la puedes cantar, no te pasa nada. Pero bueno, y aquí hay algo muy bonito en estos escritos. Dice, los bienes y los rasgos de verdad en las comunidades separadas son propios de la Iglesia Católica. Y ahí yo me acuerdo, y por eso yo te digo, de verdad, es que si tú te enamoras de leer, híjole, o sea, si tú te enamoras de leer, vas a tener todas las respuestas dentro de ti, ahora sí, como comercial. Esta es la declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo sobre la Iglesia. Esa declaración no es del Concilio Vaticano II, es posterior al concilio y es durante el pontificado de Juan Pablo II, I believe. A ver. Es de Ratzinger, perdón. ¿Sí? Entonces, entre aproximadamente el 2005 y el 2013, ¿no? Por ahí, 6 de agosto del 2000. Sí, Juan Pablo II, pero como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe era Ratzinger, lo firma Ratzinger. Pero el Papa era Juan Pablo II. Entonces, en el número 4 de este documento, que es la Dominus Jesus, y se sigue, ¿no? O sea, era como con la conversación se abrió con las 4 constituciones dogmáticas, pero el diálogo continuó. Y es lo que precisamente quería el concilio, decir, les dejo esto y me retiro lentamente. O sea, hablen, necesito que discutan. La filosofía que usa el mismo método que la teología, ¿no? O sea, se resuelve así, como los matemáticos, ¿no? Los matemáticos te tienen que quedar ahí en el pintarrón blanco 20 horas para resolver algo y ese es su mundo, porque es acá. Entonces, en la teología, pues, inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí, en esta, y les quise poner que no está en ningún documento, está secreto, todos están traducidos al español. Realmente es que si no lo leemos es porque no queremos, ¿no? Y dice, el 4. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista, ¿no? No, momento. Ya lo tenía ese. ¿Se acuerdan en dónde lo tenía? Acá está. Y ese es el concilio. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. O sea, hay cosas santas y verdaderas en las otras religiones. ¿Sí? La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir. Sobre todo si tú ya has nacido allí, ¿no? Los preceptos y las doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces refleja, y esto es maravilloso, un destello de aquella verdad con mayúscula que ilumina a todos los otros. O sea, lo que hay que brilla en las otras religiones es de Dios. Es de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que tú has sido dada, hemos sido dados la completa revelación. ¿Sí? Ayer que estábamos en el Movie Night vimos una película cristiana. Súper bonito, ¿no? Súper bonito porque ves la oración y toda la confesión del Jesús Salvador y dices, híjole, o sea, con la mitad de los ingredientes haces pasteles más grandes, ¿no? ¡Qué padre! Tú que tienes la despensa llena,
y todos los cucharones, todas las batidoras y todos los tipos de todos los ingredientes, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, a mí me asusta, más que ay, esos, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué se ponen a hablar? No, realmente no. Ok, entonces, temas claves o puntos importantes. El bautismo. ¿Qué nos une? El bautismo. ¿Quiénes son nuestros hermanos más cercanos? Todos aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo no se tiene que repetir porque es válido, porque es el bautismo del Señor. ¿Sí? Diferencia de fe profesada y no de moral vivida. Reconocemos que hay una diferencia doctrinal, pero reconocemos también que muchas de las personas con diferencias doctrinales a nosotros viven de una manera moralmente irreprochable, según lo que se les ha sido enseñado. Otro punto, la iglesia se esfuerza por atraer a todos los cristianos a la perfecta comunión. O sea, nuestra labor ecuménica es para atraerlos, no es para nosotros irnos. ¿Vale? Es como cuando tú empiezas a hacer apostolado porque te crees la muy chicha, ¿no? Y dices, ay, no, sí, voy a ir al antro y ahí voy a repartir mis volantes para jornadas de Semana Santa, ¿no? Y voy a bailar con uno y ya, oye, ¿quieres ir? Y luego, fíjate, voy a bailar con el otro y así. Voy a hablar con 10 personas esa noche para yo invitarlos. Ajá. Te terminan ellos invitando al after, terminas fumando quién sabe qué, terminas haciendo 20,000 cosas que te influyen más a ti de lo que tú influyes a ellos. Entonces, ay, ya, ni modo, pues así soy, débil, frágil, pobre y miserable. Ahí me quedo ahí. No, pues fórmate. Fórmate no solo en la intelectualidad, sino también en tu fuerza de voluntad. Porque si no, es que vas a dar cuentas. Imagínate una militante, una católica, una cruzada, pues, lo que seamos, que todo el rato, ¿cómo vas en tu vida espiritual? Ay, volviendo a empezar. Ya esta semana como que voy remontando y pues ya de nuevo estoy como ya, como que ya siento que me estoy reponiendo. 4 años después, pues ya siento que me estoy reponiendo. Vengo saliendo de un bache. No, mijita. O sea, saliendo de baches toda la vida, del mismo bache además. No, pues, o sea, hasta yo me aburro. Hasta tú te vas a aburrir y por eso la gente lo termina dejando. La milicia no es para mí. Esto no es posible. ¿Por qué? Pues porque en el fondo es como que estás con lo mismo todos los días. Bueno, todos los días todavía, pero todos los años y todos los lustros y todas las décadas, pues tampoco, ¿no? Entonces, es como, córrele, mamacita, porque esto, que tengas diferentes problemas, por favor, ¿no? La manera de exponer la fe católica no debe ser obstáculo para el ecumenismo, y aquí es donde pone el concilio como muy claro, ¿no? Esa cuestión pastoral. A ver, ojo con cómo hablamos. Ojo con cómo hablamos. Ojo con cómo cantamos. Ojo con cómo decimos. ¿No? El padre Morales era uno de los más obedientes al concilio y en general, pues, o sea, toda la compañía de Jesús, porque al principio, cuando ellos, pues, empezaron y, pues, ¿qué le vas a hacer? Pues, ¿no? Se empezaron en España, pobrecitos, ya, empezaron ahí. Y entonces, pues, en España, pues, ya ves que ellos creen que conquistaron el mundo y que es el siglo de oro español y que, ¿no? Que el descubrimiento de América, la pinta de la niña en la Santa María y que Hernán Cortés y, ¿no? Todos estos. Y entonces, pues claro, ¿no? O sea, las canciones, pues, de mucho nacionalismo español, pues, ya, ¿no? Y que militante misionera y vamos a conquistar y vamos a, ¿no? Vamos a una guerra santa y una nueva cruzada y, ¿no? Y pues no, o sea, ya después los siguientes cancioneros se cambiaron, ¿no? En lugar de conquistar, evangelizar. En lugar de que la guerra, pues no, la labor apostólica, la misión, algo, cámbiala ahí, que no se entiende bien. Y menos si los que están viniendo acá a misionar son españoles y vienen a los latinoamericanos. Como que no es muy mercadológico. Y estorba, porque el mensaje no es ese. El mensaje central es que Cristo te llama para que seas misionera, militante misionera,
para que recobres, pues, sentido de tu bautismo. Que si fue en España fue logísticamente un detalle, pero realmente es que el carisma es más que un país. Entonces sí es decir, bueno, si el padre Morales lo hizo a nivel chiquito, no decir, no, quiten eso, porque estamos viendo América y se escucha feo, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que vamos a andar conquistando? Pues hasta resentimiento te da y dices, pues no voy a la misa, ¿no? Voy a reivindicar mis raíces indígenas, ¿no? Pues sí, hay quien podría, yo era de esas así de que, ajá, ¿no? De que, ajá, y no, estorba. Pues eso es lo que dice el concilio, quita lo que estorba. Lo que estorba, quítalo, vea la esencia. Muy bien, y aquí pues hay que reconocer la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la verdadera Iglesia de Cristo, está compuesta por diferentes ritos, porque reconoce que antiguamente no había tanto medio de comunicación, y entonces cada comunidad era muy separada una de la otra, y sin embargo, creíamos lo mismo. Por eso es un milagro. Pero persisten todavía en algunos lugares, sobre todo en Asia, sobre todo en Europa Oriental, pues los diferentes ritos. Y aquí nada más te pongo algunos, hay muchos. Entonces, por ejemplo, en Tierra Santa, pues está divididas las iglesias, desgraciadamente, pues por el rito copto, el rito maronita, el armenio, el caldeo, el bizantino, el albano. Algunos, el calcedonio que veíamos allá en la otra línea de tiempo que se dividía, ese ya no existe, pero se conservan, así como se conservan diferentes credos. ¿Nosotros cuál rezamos? El niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles es el más chiquito, ¿no? El que rezamos en el rosario. Pero luego hay otros credos que con diferentes frases básicamente dicen lo mismo, pero es que este es el credo de Grecia, y este es el credo de Bizancio, y este es el credo de tal. Ah, perfecto. Y se conservan. No es de que, ay, tú no eres el rito romano, quítate, te queremos. No. Se reconocen y la iglesia los quiere preservar. Y dice, tú celebras los mismos misterios que yo, pero le pones 8 velas más al altar, ¿qué más da? Si le pones 8 velas más, 8 velas. ¿Sí? ¿Qué más da? ¿Sale? Entonces sí es importante que tengamos eso. Ahora, eso es con los cristianos. Con otras religiones, pues es el documento más breve, su finalidad es práctica, muestra lo que los hombres de las distintas religiones tienen en común para promover la colaboración entre todos. ¿Qué hacemos con los otros que no son cristianos? ¿No? Con los musulmanes, con los judíos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues eso. ¿Qué promovemos todos? La dignidad humana, la caridad, el amor, el respeto, la libertad religiosa. Resalta la fraternidad universal, entonces no al genocidio, que todos nos unamos en favor de la vida, diríamos ahora, ¿no? En Estados Unidos se ve mucho eso, pues porque también es un país multirracial, multirreligioso, entonces cuando convocan marchas pro vida, es que ahí van los musulmanes, van los ortodoxos, van los cristianos, van los protestantes, van los de Overcomer de ayer, o sea, van todos, porque todos están pro vida. ¿Sí? Entonces, para sostener, para defender causas nobles es lo que dice el concilio. Bueno, no les voy a poner esto porque ya voy tarde y nada más les quería decir, o sea, ¿dónde vemos la intención de la iglesia para que no nos chamaqueen? ¿Dónde realmente vemos la intención de la iglesia? Ya estamos próximas a celebrar la Semana Santa y qué bueno sería que vayamos a todos los oficios, ¿no? Aquí en la milicia celebramos las jornadas de Semana Santa y es precisamente eso, es que si tú vivieras y entendieras y te dejaras penetrar y te dejaras santificar por la liturgia de esos días, ya, te puedes morir. Ese domingo de resurrección te puedes morir, porque has entendido, has comprendido, has descubierto, has amado y has sido recíproca con tanto amor que has recibido, ¿no? Y en el Viernes Santo, ¿se acuerdan que es la misa donde el sacerdote se tira al suelo, se viste de rojo, no hay música, es en silencio, entra con la cruz, la destapan, tú le das un besito, en señal de adoración, ¿se acuerdan de esa ceremonia? Ahí después de las lecturas,
unas peticiones muy largas. Es de que párate, siéntate, 11 veces. ¿Sí? Y silencio, y petición, y el sacerdote levanta las manos, y como oración colecta. Entonces les voy a leer de la 5ª a la 9ª, que precisamente habla de eso. Este es el misal ya con el nuevo rito, ya con todas las declaraciones del concilio, resaltando, porque no estaban antes de 1965, no, siempre han estado, pero para que quede más claro, se convierten, se impregnan en la liturgia, ¿no? Y dice, Emi, ¿me puedes ayudar, por favor? Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Ahí, ¿no? Y se deja un silencio, y luego el sacerdote levanta las manos y empiezan. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya logrado. Mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por así decirlo, somos una iglesia que pervive en diferentes sucursales, ¿no? Es como, lo digo así, no le quiero faltar el respeto a las cuestiones teológicas, pero es como cuando Disney compró Pixar y Marvel y Star Wars, ¿no? Que tú abres Disney y te sale todo. Es que todos los que han recibido, si comprendiéramos que la iglesia incluye a todos los que han recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son mis hermanos. Pero no mi medio hermano, que papá igual, mamá diferente, no. Mis hermanos de verdad, completos, nos une más de lo que creemos. Estamos sellados todos con la sangre de Cristo, marcados. Y dices, es como si la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, pervive en la iglesia católica. Y podemos decir que la iglesia católica se manifiesta en otras religiones también. ¿Sí? Sin confusiones, ¿ok? Pero wow. O sea, wow. Es decir, Dios está dentro de la iglesia y afuera de ella. Real, verdadero, puro y santo. Es como, wow, ¿no? Isa. Los que nacieron católicos y se bautizaron y luego se cambian a otra religión y los vuelven a bautizar, ¿es pecado? No, no es pecado, porque el pecado, acuérdate que para que algo sea pecado tiene que haber conocimiento pleno. Muchas personas no sabemos la intención, pues sí, hasta que solo Dios hace la radiografía de las cosas. Nosotros vemos así como que, ay, se cambió y toda la vida de catequista y en el coro y ahora se cambió de testigo de Jehová, que me duele, ¿no? A ver, tranquila, que le duela, tú reza y ya, ¿no? Nunca dejes de proponer, nunca dejes de testimoniar, nunca dejes, que no claudique la verdad, que no le des por su lado, ni te calles cuando hay que decir las cosas, pero no ataques, ¿sí? Solo Dios tiene la radiografía. Dani, por los judíos. Oremos también por el pueblo judío y el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Imagínate, o sea, reconocemos, Dios es fiel, tú te puedes rajar, pero Dios nos echa para atrás. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esa es la palabra, ¡qué miedo! Si te escogió ayer, te escoge hoy, te escoge mañana, ¡qué miedo! Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia. Escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Y yo pertenezco a esta iglesia que está encargada de que esto suceda. Con tu oración, tu ayuno, tu testimonio. ¿Qué miedo nos debe de estar entrando? Isa, por los que no creen en Cristo. ¿Sí se dan cuenta cómo va desglosando? Maravilloso, de verdad, ¿no? Oremos también por los que no creen en Cristo.
para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar Sí. también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti. ¿Sí? Ya no se impone ese principio de solo la iglesia, a través de solo la iglesia hay salvación. O sea, a través de solo la iglesia hay salvación, sí, verdad, no nos podemos negar. Pero lo que hemos descubierto en esta versión 2.0 del catolicismo, ¿no? O sea, es como la actualización, es que la iglesia persiste y pervive en también las otras religiones. Lo que hay de verdadero, de justo y sincero. ¿Sí? No se confundan, please. Luego van a decir, hija, ¿qué aprendiste? Que todas las iglesias son iguales. ¿No? Y bueno, que luchemos juntos por la paz, ¿no? Ahora, de los que no creen en Cristo, ahora, los ateos, los que no creen en Dios, Tere. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Así es, ¿no? Me encanta, rectitud y sinceridad. ¿Qué te va a llevar al cielo? La rectitud y la sinceridad de tu conciencia. Y a veces vivir bajo las leyes de nuestra conciencia es más difícil que los mandamientos, los 7 pecados capitales, las 8 bienaventuranzas, lo que sea. Y bueno, ahí les dejo una cita, se las voy a pasar esto en PDF para que le piquen y lean bien bonito todo. Esto es como un resumen de los ritos que existen. Sé que algunas son algo curiosillas y pues ahí. Muy bien, tema transversal número 2, ese es el más largo. Ahora nos vamos a ir un poquito más rápido. La jerarquía. Me voy más rápido porque muchos de estos temas se plantean en la Lumen Gentium. ¿Sí? Se plantean en la Lumen Gentium y son la Christus Dominus, la Optatum Totius y la Presbyterorum Ordinis. Y entonces marca y remarca la misión del obispo, ¿no? En su triple potestad. Eso sí, todo católico se tiene que saber de la triple potestad. Entonces, la triple potestad de cualquier sacerdote y sobre todo del obispo, porque el presbítero participa de la misión del obispo, le ayuda al obispo, es la de enseñar, santificar y regir. ¿Sí? La traducción más apropiada es regir. Regir porque no solo es gobernar. En el misal de acá, en el ritual, cuando yo he ido a las ordenaciones de Guadalajara, se dice gobernar. Pero la traducción más apropiada sería regir. Aunque digan gobernar, quiere decir lo mismo del otro, ¿no? Pero regir, ¿por qué? Porque también es pastorear. Pastorear al rebaño, no nada más gobernar como así, no de corten en la cabeza. Y los sacerdotes, pues, la vocación a la perfección, se lo marca muy bien. No solo el religioso, el sacerdote religioso, o más bien el religioso que luego se ordena sacerdote, está llamado al estado de perfección, sino que también el sacerdote secular está llamado a la perfección de vida. ¿En qué? Pues en su humildad, en su obediencia y en el celibato. ¿Vale? Cuando se pasaron una comunidad de anglicanos, o sea, desgraciadamente la iglesia anglicana, que es una de las que se separa en el siglo XVI, por cuestiones políticas meramente, pero desgraciadamente pues se vino a menos en cuestiones morales, como en los 70s, 80s, una cosa así, empiezan ellos con discusiones, con una teología muy desviada, y se plantean y se aceptan las ordenaciones de mujeres, ¿no? No solo de sacerdotes, sino también para el episcopado, o sea, obispas, ¿no? Y no solo ahora eso, sino también, creo que la gota que derramó el vaso fue la cuestión de las mujeres que pues, profesaban celibato, pero que se consideraban lesbianas en su orientación. Entonces decía, bueno, ¿qué más da que pues igual tú prometes celibato? ¿Qué más da si no vas a ejercer? ¿Qué más da? Pero yo me sigo identificando con esta orientación. Entonces sí era como, y lo acepta. Entonces cuando eso pasa, cuando eso empieza a suceder ya a niveles de sacerdote, de ordenaciones y de obispos, una comunidad muy grande dirigidas por otros obispos anglicanos piden su admisión al Papa Benedicto XVI a la Iglesia Católica.
Dicen, no, ya, o sea, fue demasiado. Y entonces empieza a estudiar, el Papa Benedicto conforma una comisión para que estudien eso precisamente, y creo que una de las resoluciones que él firma es que todos los sacerdotes ya ordenados anglicanos, como ellos no tienen el celibato, se les decía que si tenían pues esposa, podían conservarlo y ejercer su ministerio. Pero si no tenían esposa, se les invitaba, no se les invitaba, se les exigía el celibato. Es decir, bueno, el matrimonio es un sacramento y es irreversible, pero el orden sacerdotal es sacramento y es irreversible. Y verdaderamente al inicio de la iglesia no había una imposición del celibato, había una recomendación del celibato. No es hasta el siglo VII, no me acuerdo en qué concilio, que se hace una norma. Pero como es ley eclesiástica, la iglesia la puede modificar y flexibilizar. ¿Para qué? Para reglamentar una situación. Siempre y cuando los nuevos ordenandos de las siguientes generaciones y los que no estuvieran casados sí profesaran celibato. Y entonces, como te das cuenta, ley divina no se puede cambiar. Ley eclesiástica, la iglesia tiene potestad para cambiar. Y lo puede reglamentar, regular, donde hay abusos, donde no, etc. ¿Sí? Como una respuesta a. Tema transversal 3, la misión. Y también, ¿no? Es como el tema que dejó sobre la mesa la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes, y retoman y ponen los puntos sobre las IES, la Apostolicam Actuositatem, Agentes Gravísimos de Educaciones, y la Intermirifica, ¿no? La Intermirifica no me voy a meter mucho porque es sobre los medios de comunicación, y la Gravísimos Educaciones, pues es sobre las instituciones religiosas, de educación religiosa, que también tienen una misión, ¿no? Que es educar a las siguientes generaciones. Y los medios de comunicación, pues nos invitan a los laicos a entrar en ese mundo de las comunicaciones masivas para poder, pues, que esa evangelización sea la misma, con el mismo ardor de los primeros cristianos, pero nueva en sus medios. Y entonces, aquí empieza el primer decreto así: queriendo intensificar la acción apostólica del pueblo de Dios, y dije, ya me lo voy a seguir leyendo. Eso es el meollo del asunto. ¿Qué quiere el concilio? ¿Qué quiere el decreto? ¿Qué quiere todos los frutos después del concilio? Intensificar la acción apostólica del pueblo de Dios. O sea, no es solo de los sacerdotes, no es solo de los obispos, no es solo de las monjas, es también misión tuya entrar al mundo y santificar. Y entonces el laico lo define, retomando la Lumen Gentium, como un auténtico reflejo de Cristo, ¿no? Y ahí es donde el Padre Morales siempre nos da esas jaculatorias, ¿no? Que quien me mire te vea. Y dices, ¡ay! Más miedo, ¿no? Más que quien me mire te vea. Otro puntito, la obligación de los miembros del pueblo de Dios cara a la empresa misionera. O sea, que tu vida sea para el Señor. Aunque no seas monja, aunque no seas, bueno, cura no vas a ser, ¿verdad? Pero que sea para Dios. ¿No? Yo esta semana preguntaba una y me estaba preparando el tema, y entonces lo tenía muy reciente, pobrecita. Pero me dice, me voy a tal lado, ¿no? Me voy a un intercambio muy chiquito, ¿no? Voy y ven, pero tal. Y yo así de, ¿y por qué te vas? No, como la película de ayer casi. ¿Y por qué te vas? ¿Quién eres? Dile tú, ¿no? ¿Y por qué te vas? Por las prácticas, porque es muy padre allá tu área, ¿no? Yo más o menos me iba por ahí, pues ahí a lo mejor es muy buena la investigación en ese punto que tú estás, ¿no? ¿Quieres aprender? No sé, algo. Y me dice, no, la verdad es porque me gusta andar del tingo al tango. O sea, me encanta como no estar en mi casa. Y yo así, pues no. Digo, es que tú ya no te puedes, tú eres una criatura nueva. O sea, tú no te puedes mover por móviles humanos. O sea, es que desde que pelas el ojo en la mañana hasta que tú te acuestas, ese cansancio le tiene que pertenecer a Dios. Directa o indirectamente. El indirecto también es directo, pues.
O sea, de que yo soy psicóloga, yo soy médico, yo soy estudiante. ¿Por qué? Porque es el fructificar ese talento que Dios me ha dado para yo dejar este mundo mejor en respeto a la dignidad humana, que es lo que Dios me está pidiendo. La iglesia está encargada de que la dignidad humana se respete en este mundo. Por eso, en cuanto empezó la guerra en Ucrania, el Papa se incita y como un hijo de vecino se para en la embajada rusa de Roma y se fue 2-3 veces, 2-3 días seguidos. Y tú dices, ay, ¿cómo el sumo pontífice? Claro, los que se oponen a todo esto, del involucramiento del mundo, ay, no, como el sumo pontífice se va a ir ¿no? A rebajar, pero eso es aceptar que somos menos que el mundo. No, ¿qué te importa lo que piensas? O sea, a ti te tiene que importar que tú, como un líder de un Estado reconocido en la comunidad internacional, con sitio en la ONU, con todos los protocolos, tú puedes ir a que te escuchen. Tú, si hay alguien, es un presidente o un líder de gobierno, no te van a cerrar la puerta, aunque no tengas cita, te la tienen que abrir por el nivel que tiene. No te van a hacer el feo. Si hay alguien a quien van a escuchar y no le van a cerrar la puerta, es al Papa. Entonces él hace uso de esa potestad, él hace uso de esa influencia. ¿Para qué? Pues para que la dignidad del ser humano se respete. Oye, pero es que entonces yo voy a hacer trabajo social y pues yo la verdad es que me la vivo todos los días viendo casos de abuso y casos de drogadicción y de todo esto y papeleos y papeleos. Bueno, pero tú estás contribuyendo con eso que tú te estás cansando, esos ojos que se te están acabando, esa espalda que se te está acabando de estar en la computadora. Tú estás contribuyendo con tu trabajo honesto a que menos personas sean abusadas, a que menos personas se caigan en adicción o a tratarlas ya que han caído. Enalteciendo la dignidad humana, sí. Entonces estás santificando el mundo. Entonces yo no puedo decir, ay, ¿por qué me voy a tal lugar? Ay, porque me encanta. Ay, me encanta estar de aquí para allá. No, o sea, es que eso es perder el tiempo y perder tu vida y aguas. Que no te lo diga otra persona y que no te enteres muy tarde, pero de todo eso vas a dar cuenta. Y ojalá te des cuenta ya. De eso vas a dar cuenta, de qué hiciste en tus vacaciones, de qué hiciste en tu tiempo libre. Ahora, nadie se me estrese. Pero hay que de verdad tomar conciencia, pues. Realizar el primer anuncio del evangelio donde todavía no haya sido establecido. ¿Cuánta gente hay? Y no te tienes que ir al África. En tu mismo trabajo y en tu misma escuela. Ay, pero es que yo soy nueva y es que a mí me da mucha pena. Y si tú te vas de esa escuela, si se te van esos, yo me lo estoy diciendo ahora todo el tiempo con mis estos mocos, ¿no? Dice, si esto se me va y yo no les he hablado de Dios, la que me espera. Y dices, claro, ¿y ese? Ay, es que se cambió de trabajo. Ay, es que se mudó el vecino. Ay, es que, y si te das cuenta, la vida es como estar en una ciudad de primer mundo yendo de un punto A a punto B y tienes que hacer como 8 transbordos de metro, ¿no? En línea 1, línea 2. Y con alguna gente coincides tramos largos, aunque tramos chiquitos. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que el concilio está diciendo, ¿no? Implantar la iglesia. ¿De quién es chamba? De laico. Hacer misionera a toda la iglesia. Tú eres misionero. Por eso el Padre nos dice una frase muy bonita. Si un bautizado cobra conciencia de su bautismo, se hace misionero. Concilio Vaticano II, antes de que suceda, ¿no? Por eso, porque ya, como lo vimos, es que ya estaba sucediendo. Muy bien. Volver a los primeros cristianos, bueno, en fin. Solo quiero leer lo último, que sí es como un pedacito de una exhortación del Papa Pío X en 1946, que me gustó mucho porque es uno de los textos antes del concilio que inspira o que da la señal de que esto ya se estaba pensando previo al concilio y que luego el Padre Morales en el Forja de Hombres explica que esta exhortación es precisamente la que hace nacer la milicia de Santa María Varonil, un 11 de febrero de 1946. ¿Sí? Y dice, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la iglesia. Por eso la hora de los laicos y el tesoro escondido dice, tu vocación es fascinante.
estás en la línea primera de fuego cruzado. Te has leído la de los lados. Las cruzadas, te has leído el tesoro escondido. Eso dice la primera parte, entre los hombres, ¿no? Y eso dice, estás allí en la primera avanzada, donde el pecado se comete, donde no se ama a Dios, tú amas, donde el pecado se comete, tú reparas, donde hay oscuridad, tú eres luz. Y eso es precioso. ¿De dónde lo saca? Pues de Pío X. Bien bonito, sí, está impresionante. Y bueno, dos cosas importantísimas. Total pertenencia a la iglesia. 3. Corresponsabilidad en la misión, o sea, el sacerdote, el obispo y el laico. Todos. No de que él, pues es que, ay, mi cura no hace nada, yo soy bien pasivo. Y no, el cura anterior era bien pilas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? Y el tercero, el carácter propio secular. O sea, ¿qué es propio del secular? ¿Qué es propio del seglar? Que no es del religioso. Y todos compartimos esa misión de evangelizar, pero ¿qué es propio del seglar? Y dice, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, viviendo en el siglo, desempeñando su profesión, siendo fermentos. Cuando todo el mundo es impuntual, tú eres puntual. Cuando todo el mundo se clava las plumas, tú no te clavas las plumas. Cuando todo el mundo se va de engrapadora a su casa, tú no te engrapadoras. Cosas pequeñas, medianas y grandes. ¿Sí? Pequeñas, medianas y grandes. Yo allí soy fermento. Y finalmente, pues la perfecta caritatis, que es sobre la vida consagrada. Y esto, pues, da un gran paso. Es como una de las partes más revolucionarias, porque todavía estábamos como anclados en una vida consagrada que se huía del mundo. Y ahora la concepción de la vida consagrada del concilio es, no voy a decir nueva, sino que se reivindica a lo que debe de ser. Y es estar presente allí, donde las cosas están sucediendo, ¿no? Todos los institutos deben participar de la vida de la iglesia, deben promover un conocimiento adecuado de la realidad. No es de que el mundo es malo, fúchilas, el demonio. No, todo es el diablo. No. Ese mundo es bueno. Pero hay que sacarle lo bueno. Es como un diamante en bruto y hay que pulir. Y te toca a ti pulir. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí está como lo de los decretos, los otros documentos. No sé si tengan alguna pregunta de lo previo, de lo ahora, de lo anterior. Son todos estos. Yo los quise resumir así porque no había manera. La verdad, no íbamos a terminar si veíamos uno. Entonces, preguntas. Yo tengo. Vero, y luego. Consiste unos libros, pero no sé cómo los tendrías que decir. Algunos tomos de. Yo soy Ratzinger. ¿Pero nada más esos? Sí, esos 3. Para empezar, las constituciones. Pero es que de verdad, chicas, o sea, miren, yo les digo en serio, yo soy de las que le batalla mucho con la lectura, no porque no me guste, me encanta, pero porque pues de verdad hay cosas más apremiantes. Pero en esas temporadas que sí puedes agarrar tu libro y terminarlo de la página 0 a la 389, aprendes un montón, porque es que no hay mejor, que padre que alguien te hable, que estés con los podcasts todo el rato y según tú aprendes, pero te pregunto del podcast de ayer, no te acuerdas de nada. Entonces, de verdad, no hay nada que te impregne más en el cerebro que tú sentarte en silencio, sin música, con tu libro, haciendo anotaciones, subrayando. Es como un diálogo entre tu interior y el interior del autor de ese libro. O esa historia que estás tú de verdad, o sea, aunque sea lo que sea que hayas visto con tu guía, pero un día se te puede pasar. A lo mejor una semana, pero que vivas así normalmente sin agarrar un libro. Es como, ay, no lo hagas. De verdad aprendes mucho. Aprendes un montón. En serio, o sea, de ahí es donde te agarras y donde te vas a resolver todas tus dudas. ¿Por qué tienes memoria de teflón? Porque si fuera por escuchar podcast, sería la más sabia tú. Y no, así no se te aprende. Es que leerlo, es que escribirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias, nos ponemos de pie.
Ay, Aime, perdóname la vida. No, o sea, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la cuestión de los ritos ahora que están de moda, que si son brevistas, que si son clementinas y estas cosas. Nosotros como católicos si participamos o Ya no. no se puede participar de Ya los no, ritos. ya no, porque el Papa ha decretado que ya no. O sea, se permitió durante un tiempo, porque era como lo mismo, como con los otros ritos, ¿no? De que hay que es patrimonio de la humanidad, tal. Pero luego se vio que hay facciones, no son todos, pero hay facciones, donde es como, es que esto es mejor, y como un prurito de superioridad y de desprecio. Y desgraciadamente viene en combo el desprecio, no es nada más ante el rito, sino es que son más cosas. Las teorías del sedevacantismo, o sea, no reconocen al Papa actual, no, el latín es lo de menos, y el mantito en la cabeza es lo de menos. Pero no hay que participar porque ya son cosas ilícitas. O sea, ya está prohibido celebrar de rito ordinario algo que sea antes del misal de 1963. Entonces, Y si, por ejemplo, hubiera en algún lugar que visitáramos un rito de los que mencionaste y no hubiera más. no, los ritos, el maronita, son iglesias católicas. A eso me refería. Estas, No de sí, los sí, sí. lefebristas no hay. No, los lefebristas están excomulgados. Sí, sí, sí. Y estos, o sea, ya no pertenecen a la iglesia, por así decirlo. Y estos sí pertenecen, son iglesias católicas con otro rito. Ok, entonces Iglesia se puede católica. participar sin problema. Ujú. Okay. No vas a entender nada. Esa era mi pregunta. Sí. Muy bien, de pie. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, pues nos vamos a las células, por favor.